te digo unas cosas, Juan, para intervenir y introducir un matiz, ¿no? A mí me da la impresión que la decadencia de la política tradicional argentina en los últimos 30, 40 años hace que miremos para atrás y todo parezca mejor, ¿no? O sea, Claro. Si uno mira, yo escuché el podcast y lo vi en YouTube del Generación 94 sobre la reforma de la Constituyente del 94, y uno mira las figuras políticas con las que uno no tiene ningún acuerdo ni ayer ni hoy, pero una figura de un nivel político que uno dice, comparando ahora, no sé, Lilia Lemoine, Yamil Santoro, etcétera, y me da la impresión que en esa operación se tiende a angelizar un poco las figuras del pasado. Por ejemplo, ahora hay un rescate de Menem. Hace un tiempo que hay un rescate de Menem. Sí. Desde el oficialismo, claramente, Claro. ¿no? Porque es como una especie de imagen en la cual Sí, y de se sectores- quieren reflejar, ¿no? El oficialismo uno, pero sectores del peronismo que te dicen al final Menem logró una estabilidad mucho mejor que la estabilidad que se logró ahora. Al final Menem fue el único que le dio una orden a un militar de dispararle a otro y terminó a sangre y fuego con el partido militar, te dicen algunos, por ejemplo, ¿no? Y a mí me cuesta pensar la figura de Alfonsín como persona de izquierda sin pensar la obediencia vía del punto final, Claro. que es lo que vino después de la plaza. Sin pensar, hay una frase que la tengo grabada siempre porque bueno, es una figura interesante de la historia argentina, sacando lo personal, como planteaban, que decía, si la sociedad se vuelve de derecha, tenemos que preparar para perder elecciones. Bueno, eso no fue lo que pasó con Eduardo Angelos, que fue el candidato que propuso la UCR. Eduardo Angelos se propuso hacerlo de Menem. De hecho, dijo, Menem me robó el programa. Tenía su famoso lápiz rojo. El ¿te lápiz acordás? rojo que iba a privatizar todo. Menem me robó el programa. Eso fue la decantación, la figura del gobierno de Alfonsín. Y me cuesta pensarlo, me cuesta pensar como que la crisis es un problema objetivo y no de política de gobierno. Yo crecí bajo el gobierno de Alfonsín, recibí la caja pan en mi casa en Berazategui, me copio un poco de Raúl que cuenta un poco la historia. El primer gran programa social, que pensándolo después El fue Plan Alimentario Nacional, Plan Alimentario ¿no? Nacional. 50.000 cajas. Sí, era una caja con comida de segunda para los pobres. Y era una cuestión de... ¿Era el primer plan social o era la primera resignación de que ya no se iba a volver a trabajar más y se iba a quedar la herencia de la dictadura como estaba? Eso, pensándolo, llegando hasta el Pacto de Olivos, ¿no? Claro. Que es lo que logró la reelección de Menem. Entonces, introduzco esos matices, Sí. no me gusta discutir ni cuando una persona se va ni cuando se la recuerda que se fue en términos personales, Sí, sí. pero me parece que para ver la historia de conjunto, me parece que hay que incorporar esas cuestiones que son parte de la historia política argentina y de la historia política de Alfonsín. Sí, Ricardo, claro que sí. sí. Bueno, yo no coincido en nada de lo que acaba de decir. En primer lugar, fue decisión de la sociedad también. El punto final y la obediencia a vida fueron 3 niveles de responsabilidad, hablaba Alfonsín. ¿Pero por qué crees que que no le hicimos juicio a todo porque no queríamos? Porque Había no condicionamientos. tenías claro, no, vos qué crees que no hubiéramos querido hacerle juicio a todos los responsables. ¿Por qué crees que nos hizo en ningún lugar del mundo eso? Porque no quería nadie. Porque no podían, porque no estaba dada la correlación de fuerza. Ahora hay gente que no cree en la correlación de fuerza, así lo fue. Hay gente que cree que incluso cree que aunque la correlación de fuerza no te da, tenés que dar igual la pelea. Pero eso es muy reaccionario, lo demuestra la historia. Eso de no aflojar. Yo, todo o nada. Eso sí, es principista, pero la verdad que a la gente que querés defender la jodés. Cuando vos no medís bien la correlación de fuerza, y sí, la jodés, no tenga ninguna duda. Y después yo quisiera ver qué hizo la izquierda en la Argentina también. Hay que analizar lo que hizo la izquierda, así, con varios matices también. ¿Qué hizo la izquierda? Bueno, en el proceso. No sé de qué izquierda hablás vos, pero bueno. Yo hablo de la de izquierda la que te perseguida gusta a por el vos, de la proceso, que- sí, sí, con sí. 300 desaparecidos Sí, sí, bajo la sí. dictadura militar. ¿Cuál era esa? La izquierda trotskista en la Pero Argentina. no es eso. sabe. De ahí hablo Bueno, yo. está bien, sí, De ahí hablo yo. no te Si voy a quería decir- discutir con el Partido Sí, Comunista, muy bien, buscar el nunca Partido estuviste en Comunista. el poder, pero está bien, me parece muy bien y No, tiene nunca que en el existir esa poder. posición, y tiene que existir esa posición. Ahora muy bien, la que todos ven todo mal, ¿viste? Bueno, y que creen que las cosas no se hacen porque son jodidos, o porque, hasta he dicho que el peronismo creo que no es que incurrió en una claudicación, creo que midió mal la correlación de fuerzas, y hasta prefiero mirarlo así, ¿entendés? Bueno, después, en primer lugar, si la izquierda, la derecha se derechiza, eso era, si la sociedad se derechiza, eso era en los 90. Ujú. Además tenía Angelos un partido detrás. Así como yo creía que la candidatura de Scioli no significaba una derechización del Frente para la Victoria, porque había un partido detrás. Tal vez era
candidatura táctica desde el punto de vista electoral, pero había un partido que lo iba a controlar. Nosotros íbamos a hacer lo mismo. Pero Ricardo, el programa que desplegaba era un programa de privatización como el Menem. No, ninguna Lo que vocalizó. ¿Y el lápiz rojo manera. qué era? Claro, Era el un recuerdo ajuste, que todos era un tenemos ajuste. era eso. Sí, pero no decía privatizar. Claro. Nunca lo dijo. Bueno. No, Fernando, decime vos, en el programa de Angelus, ¿cuándo se hablaba de privatizar? Salvo, como intentamos nosotros, con el 51% para el Estado, y la aerolínea, y no me acuerdo qué otra empresa, con El YPF, plan que queríamos- Mediterráneo, que era Sí, durante mucho anterior. mejor. Pero sí, bueno, y Claro. además, bueno, está bien, yo lo que creo es que vos lo que tenés que hacer es, tenés que hacer las cosas si realmente las podés hacer, insistir en lo que no podés hacer, no me parece muy principista, pero muy reaccionario también, ¿qué querés que te diga? Bien. A ver, decime vos, ¿qué pasó en Grecia? ¿Qué pasó en Grecia cuando quisieron endurecerse con el Fondo Monetario Internacional, con la Troika? No, estás muy equivocado. Ah, ¿eh? Evidentemente, no estás siguiendo la política de Grecia. En Grecia pasó lo que pasó cuando se subordinaron al Fondo ¿Y Monetario por qué es que Internacional. se subordinaron? Como se subordinó Alfonsín al Fondo ¿Por qué se al Fondo subordinó? Monetario Internacional. No, ¿cómo es que se Pues se subordinó? subordinaron. Alfonsín casi no pagó solo Casi los no pagó, intereses. pero Si pagó los intereses el programa, nada más. El programa diseñado, por el programa económico diseñado, era de acuerdo a las reglas del fondo, en un contexto que todos estaban pero cuestionando la Claro, deuda. vos porque pensás que el único programa que se opone al del fondo es el de nacionalizar todo, estatizar todo. No creerás en la propiedad privada, qué sé yo. Bueno, si vos pensás así, sí, claro. Si como Milei, todo lo que no piensan como vos son de derecha, Milei piensa, todo lo que no piensa como yo son zurdos de mierda. Vos pensás que todo lo que no piensa como vos son de derecha. Bueno, es igual para mí, creo que no es lo que dijiste igual, sí, ¿no? Pero sí, dijo eso. Si le molesta, O discúlpeme, o el si le fondo- molesta la discusión, no tiene por qué ponerme a mí en mi boca cosas que yo no dije. Vos no dijiste que lo el dije fondo muy, lo hizo al lo dije programa, muy no dijiste que- respetuosamente, pero lo dije muy respetuosamente a la personalidad histórica, lo dije muy respetuosamente Está desde el bien. punto de vista de que cuando alguien se lo recuerda que fallece, lo que dije son las condiciones estructurales del plan económico, hasta el Pacto de Olivo que le dio la reacción Bueno, a está Menem. bien. Yo Hasta ahí. te hago una pregunta, Fernando. Era un hombre de Estado, Vos no era un hombre de dijiste- este orden. Bueno, vos no dijiste Claro, que... hombre del capitalismo. Vos no Acá- dijiste que era un... No, de este orden político. No, pero no dijiste que el programa le había hecho el Fondo Monetario Internacional. El programa nunca se rompió con el Fondo Monetario Bueno, Internacional. perdóname, ¿no dijiste eso? Sí. Y es un programa de derecho hubiera sido. Es un programa dentro de del contexto del neoliberalismo. Bueno, por eso te de digo, ya, si pero vos decís que al programa se lo hizo Sí, pero- el Fondo Monetario Internacional, está diciendo que el programa de la Unión Cívica Radical la operación, era de la derecha. operación que está Cuando diciendo, vos decís que al de decirme derecha, que soy como Milei, la operación que está diciendo es, para mí son todo el resto, son todos de derecha iguales. No, Milei es una cosa, el radicalismo es otra cosa, el peronismo es otra cosa, el kirchnerismo fue otra cosa. Entonces, porque si no es como ponerle un mote de igualar en el pensamiento. Yo no creo que ¿cómo? así. Yo, no Hay creo, matices. yo creo que vos me hiciste una generalización. No, yo hablé de lo que no se hablaba, Bueno, porque y la vos- obediencia de vida al punto final estuvo. Sí, ya, en la España también. En la campaña también. Sí, bueno, y la sociedad... Los dos demonios también estuvo. No, Lo- los lo- dos demonios, lo- el radicalismo, no, eso lo dijo creo que el segundo prólogo, el que cambiaron del Nunca Más. Perdón, porque Eso- justamente tenemos un archivo y es Raúl Alfonsín con la CONADEP. Vamos a verlo. Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Creo que valía la pena a cuento de lo que veníamos hombre, hablando, ¿no? Por además supuesto. me encanta esta discusión, no es nueva, por otro lado, siempre la izquierda nos ha corrido a nosotros, y yo tal vez si vos me dijeras, si nosotros nos ponemos a discutir desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teórico, yo puedo tener mucha más coincidencia que la que tengo con él, pero cuando vos tenés que gobernar, las cosas no son en teoría, las cosas son en concreto, en la práctica. Hay Y que a veces- negociar con la realidad y con las Por condiciones. ejemplo, Mitterrand en 1982 había hecho un programa y después tuvo que de abandonar ese programa. Incluso Grecia, el pueblo había votado no al programa del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué le pasaron a los gobernantes? ¿Qué le pasó? No tenés todo el poder. La idea de correlación de fuerza en política es muy importante. ¿Hasta dónde yo tengo la fuerza para hacer lo que el adversario no quiere? ¿Cuánta fuerza tengo yo y cuánta quiere el adversario que puede impedir lo que yo quiero hacer? Perdón, esto es interesante para traerlo a la actualidad, por otro lado, ¿no? Bueno, porque Sí. ¿quién tiene el poder hoy? Los mismos que lo tenían en el 1983. Coincido en el registro en que pone, para no seguir discutiendo una cosa que no va a dar para un programa de televisión, pero No. coincido en el registro en lo que pone Ricardo en la discusión, porque
Efectivamente, ahora, si uno mira esa aceptación de las correlaciones de fuerza, un cliché muy de Leandro Santoro durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Cuando fue a discutir el tema del Fondo Monetario con Berkovich, con mi amigo Alejandro Berkovich. Sí. Cuando fue a discutir el tema del Fondo Monetario le dijo, pero no vamos a cuestionar ni una coma, le dijo, de lo que dice cuando el kirchnerismo votó en contra. Acuerdo del Fondo Monetario Martín Guzmán, no vamos a cuestionar ni una coma. No dan las correlaciones de fuerza. Cuando vos tenés que tener en cuenta que cuando no dan las correlaciones de fuerza. Entonces la pregunta filosófica, digámoslo así, es cómo se generan las correlaciones de fuerza. ¿Surgen brotan de los árboles? No, ¿caen del cielo o se construyen con política? El pueblo que estaba ahí. Pero te llegan ya construidas, digo. Pero uno está para homenajear a las correlaciones de fuerza o para cambiarla. Ese es el punto. Efectivamente, para cambiarla. Ahí planteado en ese nivel, me parece como que los resultados hasta hoy. Espera, te hablo de la correlación de fuerza de ese momento. Las correlaciones de fuerza, es cierto, no son estáticas, son dinámicas. A veces puedes perder, en la construcción de la correlación. A veces, en lugar de recuperar poder o de ganar poder, perdés. Bueno, cuando... Yo cierto, esa discusión se dio mucho, el posibilismo, la correlación de fuerzas. Para mí es una discusión interesantísima. El otro día estaba con Brienza hablando yo acerca de la correlación de fuerzas. Yo creía que él también discrepaba con esa idea, pero no. Él también piensa que es importante tener en cuenta la correlación de fuerza. Pero algunos de los que discutían en ese momento decía, Alfonso, si San Martín hubiera considerado la correlación de fuerza, nunca hubiera descubierto América. Pero al revés, San Martín la comprendió, la correlación de fuerza. Si no, no hubiera ganado. La tuvo bien clara. Fue muy inteligente, se dio cuenta que podía ganar porque tenía que venirse desde España y era la mejor condición esa para poder vencer a la corona. Al contrario, si no hubiera perdido, si él no hubiera medido bien la correlación, vos tenés que hacer una guerra para perderla. ¿Pero quién hace eso? Bueno, alguien gana y alguien pierde en todas las guerras, ¿no? Sí, claro, porque cuando te atacan en general te tenés que defender y podés perder. Pero enténdaseme lo que quiero decir, lo que acabo de decir en este sentido. Si vos querés lograr 10 y el adversario vos sabés que tiene fuerza para permitirte lograr 6, ¿qué haces? ¿Seguís peleando para lograr 10? ¿Negociás el 8? ¿O tratás de negociar el 7 o el 8? ¿O seguís todo o nada? Yo ahí hago una pregunta. ¿Cuál fue la correlación de fuerzas que llevó a hacer el Pacto de Olivo con Menem, que tenía un programa de destrucción nacional literal, que después la Argentina de Menem no cambió, y darle la reelección? ¿Con qué correlación de fuerzas se puede explicar? Yo no la entiendo, ¿no? Pero yo te voy a decir, Fernando, ganaba las elecciones. Ganaba las elecciones y se iba a producir. Si convocaba a un plebiscito, lo ganaba, porque ¿sabes qué? Hasta los radicales le iban a votar que sí, los radicales que gobernaban la provincia. ¿Y sabes qué quería hacer Menem? Eso es otra cosa que no se dice, porque parece que lo único que perseguía Menem era la reelección. No, algo mucho más grave perseguía Menem. Lo que persigue el neoliberalismo, neoliberalizar la Constitución, lo que persigue este señor, terminar con toda institución incorporada por el constitucionalismo social o por el estado de bienestar en la Constitución Nacional. Terminar y neoliberalizar la Constitución, impedir que la política se meta en la economía, que tenga una relación especial o soberana con los recursos naturales. Eso era lo que estaba en juego, además. Y logramos impedirlo a eso, en un momento en el que si te ponía firme y decía no vamos a ir a votar, no vamos a llegar a ningún acuerdo, seguramente hubiera tenido el 100% Menem, que no era solo su reelección, sino neoliberalizar la Constitución. Estas son todas, está bien, son todos argumentos. Vos me decís, bueno, no lo podés demostrar, y claro que no lo puedo demostrar. ¿Vos sabés que me haces pensar a los dirigentes sindicales, cuando dicen de la correlación de fuerzas, dicen, mira, fui y logré un aumento del 30%, pero ellos nos querían dar el 5%. Pero lo que necesitaba el trabajador era un aumento del 50 o del 60, pero yo logré este 30, y generalmente ahí, como decís, ¿cómo construye la correlación de fuerzas en ese sector para decir, logremos lo que necesitamos y no lo que te impone el otro? Sí, digamos, ¿no? En el caso de Menem, que hoy, como decía al principio, ahora lo están rescatando mucho, pero visto desde hoy, era un momento para quedarse en minoría. Era un momento para, si la sociedad se volvió de derecha, uno decir, yo no soy parte de esto, y no hacer el Pacto de Olivos, por ejemplo. Bueno. Y perder elecciones, entonces, como decía aquella frase. Sí, no van a decir nosotros perder elecciones, ¿no? Pero te dicen que me hago una autochicana para que... pero lo digo es que ahí hay una visión, porque... Esa es una posición bien capaz que ayudaba a construir capaz que ayudaba a la sociedad a ir construyendo un punto de partida distinto y no sumarse a la ola porque la ola era mayoritaria. Porque a veces la mayoría de la sociedad tiene razón, a veces no tiene razón. Si me permiten, quisiera volver